Hola con todos, me llamo Nicolás López y junto con mis compañeros Joseph Galarza, Angeli Chávez, estudiantes de la Universidad San Francisco de Quito, cursando la carrera de Ingeniería Industrial en la clase de Investigación de Operaciones uno con la profesora Sonia Vilés. Bueno, nuestro objetivo de este proyecto es promover la enseñanza, el aprendizaje, la capacitación y la divulgación de la investigación en los campos de la investigación de operaciones. Para esto vamos a presentar tres ejercicios prácticos con método simplex de dos fases, simplex de la gran M y simplex matricial, que van a venir a continuación. Hola, yo les voy a hablar acerca del método matricial en la empresa Ecuadorian and Seoul. La Florícola Ecuadorian and Seoul es una exportadora que tiene como clientes potenciales a Rusia, Estados Unidos y Holanda, los cuales demandan rosas pintadas de distintos colores, como azules, mezcladas y rosas. La florícola se especializa en pintar las rosas y para esto tiene tres métodos para pintarlas. Depende del tipo de rosa y cuánto tiempo se demora. El tiempo de demora de un bonche se indica en la tabla, al igual que el tiempo máximo que dispone por cada método. Esto está dado en minutos. Cada bonche de rosa cuesta $20 las rosas blancas, 21,50 el bonche de rosas naranjas y $23 el bonche de rosas rojas. Se requiere determinar cuántas rosas de cada tipo se deben pintar para maximizar sus ingresos y cuál será este. Aquí tenemos las restricciones que son el tiempo que se demora en pintar las rosas blancas en cada método, las rosas naranjas en cada método y las rosas rojas en cada método. Y se tiene el tiempo máximo que se dispone. Aquí tenemos las variables de decisión, que serían tres, y cada son la cantidad de bonches de cada tipo de rosa. La función objetivo es maximizar ingresos, para la cual se ha multiplicado el precio por la cantidad de cada bonche de rosa. Las restricciones son los tiempos que se requiere para pintar cada rosa, menor o igual al tiempo máximo que se dispone. Y las variables de no negatividad. El problema, como lo vamos a resolver en Excel, necesitamos un problema artificial, ya que lo vamos a resolver por el método simplex en Excel. La función objetivo se debe ponerle todos negativos, y las restricciones, como tenemos menor o igual, se debe agregar una variable de holgura a cada restricción y las variables de negatividad. Ahora les voy a mostrar cómo se debe resolver el problema. Como ya sabemos, aquí tenemos las restricciones, se establecen las variables de holgura y ya. Bueno, posteriormente tenemos la matriz, que es las variables de holgura, y la matriz inversa y los coeficientes de la función objetivo de las variables de holgura. Bueno, para esto como vemos, se ve el valor mínimo aquí, y aquí se realiza la prueba del cociente, que es la división del lado derecho para la variable de entrada. Y se pinta de igual manera se pinta los dos. Tenemos que este es nuestro valor pivote. Posteriormente se coloca la misma matriz inicial, pero ahora como la variable entrante es x3, entonces se colocan los valores de x3 de la función original, y se realiza lo mismo aquí con la matriz inversa, con esta función, y ya. Y para el valor aquí igualmente ponemos el 23 que es el coeficiente de la función objetivo de la variable entrante. Ya, para llenar la tabla tenemos que primeramente multiplicar la matriz inversa por el vector CB, por la matriz original, sumándole también los coeficientes de la función objetivo o original. Y para agregar la de las restricciones, solamente se multiplica la matriz inversa por la matriz original. Para rellenar la función objetivo de las variables de holgura, se multiplica la matriz inversa por el vector CB, y las ecuaciones se llena con los valores de la matriz inversa. Para el lado derecho se debe multiplicar la matriz inversa por el vector CB, y esta multiplicación se le multiplica por los lados derechos. Y por último, para los lados derechos de las ecuaciones, solamente se multiplica la matriz inversa por el lado derecho. Y posteriormente seguimos realizando lo mismo para las siguientes iteraciones, y tenemos como resultado estas variables. Hay que tener en cuenta que no se debe olvidar las variables de entrada y las cuales son las que salen. Bueno, ahora tenemos las conclusiones, que para tener una ganancia máxima de
$29, se deberá pintar 49 bonches de rosas blancas, 31 bonches de rosas naranjas y 12 bonches de rosas rojas. Se puede concluir también que las rosas blancas, al ser las que menos se demoran en ser pintadas, se pueden fabricar muchas más, mientras que las rosas rojas, que son las que más se demoran en pintarse, se demoran más tiempo y se pueden fabricar menos. Recomendaciones: se recomienda a la empresa que también se fijen en la demanda que existe por cada color de rosa para tener una mejor estimación del beneficio y mejorar los resultados. Gracias. Bueno, yo les voy a presentar el método de las dos fases. Como contexto, tenemos que la trattoria del puerto vende pizzas margaritas en un tamaño mediano a un valor de $12 y un tamaño grande a un valor de $20. Se espera que la demanda de las pizzas medianas sea de al menos 15 pizzas y la demanda de pizzas grandes de al menos 25 pizzas, debido al que este fin de semana es la final del campeonato ecuatoriano. Eh, la pizza mediana se demora aproximadamente de 8 minutos en el horno y la pizza grande aproximadamente 12 minutos. El horno tiene una disponibilidad de 8 horas por día, o si no, si sobrepasan las 8 horas se podría eh, recalentar y mal funcionar. Nuestro modelo de operación unidad quedaría así, donde X1 y X2, esa es la cantidad de pizzas medianas y pizzas grandes que se deben producir. Nuestra función objetivo es de maximización, por lo que se quieren maximizar las ganancias, y nuestras restricciones quedarían así. Para la fase uno siempre se busca minimizar las variables artificiales, por lo que nuestra opción objetivo es de minimización. Las variables artificiales se obtienen mediante la conversión de nuestras restricciones de desigualdades a igualdad. Para el caso de nuestra restricción 2 y 3, como se tiene mayor o igual, se resta una variable de holgura y se añade una variable artificial. Una vez concluidos estos datos, nos vamos al Excel, donde en nuestra primera tabla se añaden los datos del problema de la fase 1 y se quiere hacer que las variables artificiales A1 y A2 se vuelvan cero, por lo que se resta la columna 2, se multiplica la columna 2 por el negativo de columna 2 y se le suma a la ecuación 0. De misma manera se hace lo mismo, pero para la ecuación 3. Una vez que las variables artificiales hagan cero, se realiza el método simplex normal. Se escoge el más negativo, en este caso hay un empate, por lo que escogí primero X1. Se realiza la prueba del cociente, de la prueba del cociente mínimo, como el mínimo de 180 y 45 es 45, X1 entraría y la variable artificial saldría de nuestras variables básicas, y se hace lo mismo para X2. La prueba del cociente mínimo, el más mínimo es este. Entonces traería X2 y saldría nuestra variable artificial 2. Una vez que ya no se tiene negativo, se concluye la primera fase con una posible solución factible de X1 es igual a 45, X2 es igual a 75 y S1 es igual a 180. Para nuestra fase 2 se eliminan las columnas de las variables artificiales. Y para nuestra ecuación 0 ya se añaden los datos reales de nuestro problema real de maximizar z es igual a 12x1 más 20x2. Aquí en la fase 2 lo que se quiere realizar es que tanto nuestra x1 como nuestra x2 se vuelvan 0, por lo que multiplicamos la ecuación 2 por 12 y le sumamos a nuestra ecuación 0. En este caso, 12 por 1 menos 12 nos da 0, al igual que tenemos que hacer lo mismo para x2. Aquí multiplicamos nuestra ecuación 3 por 20 y la sumamos a nuestra ecuación 0. Una vez que ya tengamos ceros en nuestras dos variables, realizamos un método simplex normal. Tomamos el más negativo de la ecuación 0, que en este caso sería la columna de C3, porque tenemos menos 20, se realiza la prueba del cociente mínimo, que en este caso sería 15, entonces S3 entraría a nuestras variables básicas y S1 saldría de nuestras variables básicas, teniendo como ya no se tiene en nuestra iteración 4, como ya no se tiene ningún negativo en la ecuación 0, se concluye el método simplex con una respuesta de Z es igual a 2340, X1 es igual a 45 y X2 es igual a 90. Esto quiere decir que si el restaurante quiere maximizar sus ganancias a un valor de
2.340, tendría que producir 45 pizzas medianas y 90 pizzas grandes. Bueno, así concluye el método de las dos fases. Eh, Eso. Gracias. Para el método de gran M tenemos que Vigencia había prestado servicios de transporte de carga pesada con una sede en Quito o cualquier parte del país. Se estima que los meses de noviembre y diciembre tienen una demanda de 3.297 y 1.066 toneladas que deben cubrir. Dentro de su flota de camiones se encuentran 5 camiones con capacidad de 3.5, 7 con capacidad de 7 y 2 con capacidad de 12. La empresa debe reducir el número de vueltas de entrega para ofrecer un mejor servicio, por lo que espera que cada camión realice al menos una entrega por día, tomando en cuenta que en 2 meses se trabajan 40 días. Entonces, en el método del gran M, tenemos que, en este caso, las variables x1, x2 y x3 van a ser el número de vueltas por cada camión. La función objetivo debe ser minimizar, por lo cual se van a sumar esas tres variables, y las restricciones deben ser mayores o iguales para cubrir la demanda, y si hacen más, pues aún mejor. Y también x1, x2 y x3 van a estar restringidas por el número de días, que se van a hacer menores o iguales que 40, y multiplicadas por el número de camiones que se encuentran, y deben ser mayores o iguales que cero por las restricciones de no negatividad. En el método gran M usamos la técnica artificial de donde añadimos, donde quitamos las restricciones y les ponemos los iguales. Si es mayor o igual, se debe restar una variable de exceso y sumar una variable artificial. Es la técnica de la variable artificial. Y esa variable artificial se debe sumar a la función objetivo. En cambio, en las menores o iguales se debe aumentar la variable de holgura, que sería x6, x7, x8. Y todas esas deben ser mayores o iguales que cero. En el método de gran M, para minimizar, debemos multiplicarle por -1 a la función objetivo para tener maximizar. Con esto llegamos a la misma respuesta, ya que de las dos formas llevan a la misma soluciones óptimas, ya que mientras más pequeña es z, más grande es menos z en la región factible. Para esto necesitamos crear una nueva función objetivo, porque debemos restar debemos quitar estas variables artificiales, donde debemos restar la ecuación 1 y 2, que debemos multiplicarles por -m, lo que nos da la nueva función objetivo. Ya restando la ecuación, vemos que la ecuación 0 tenemos toda la parte de aquí. Tenemos que la variable entrante sería x3 y la variable saliente sería x8. Esto lo podemos ver la variable saliente gracias a la prueba de cociente, donde dividimos el lado derecho sobre la columna de donde está la variable entrante. La variable entrante la podemos ver por lo menos 24m, que es el número negativo más bajo de la ecuación 0. Así procedemos a convertirla en pivote y las demás lo convertimos en 0, como está en este caso de acá. Listo, de ahí vemos que en la ecuación de iteración 1 tenemos que la variable entrante sería -14m y la variable saliente sería la variable artificial, x9. En la iteración 2 tenemos que la variable entrante sería x4 y la variable saliente sería x7. Asimismo, x4 está acá. En la iteración 3, la variable entrante sería x1 y la variable saliente sería x10, que es la variable artificial. Hasta ahí está muy bien porque deben salir todas las variables artificiales de este problema. Y también que en la ecuación 0 ya no hay ningún valor negativo. Por lo que podemos ver que x2 es 280, x1 nos da 107,7 y x3 podemos ver que es 80 y que nos dio 467,71 para minimizar. Para las conclusiones decimos que la empresa debe hacer que los camiones de 3.5 lleven 108 toneladas aproximadamente, los de 7 y 12 carguen cada día con su máximo de tonelaje, en un total aproximado de 468 viajes. Como otro punto de vista, como conclusión número 2, se consideró que 20 días por mes para una empresa con mucha demanda se puede indicar que a veces trabajan hasta fines de semana. Entonces, si aumentamos los días de trabajo, también se aumenta la capacidad de los camiones, por lo que pueden cargar aún más y de los de 12 y 7 toneladas. Y los de 3.5, en cambio, aún les sobra capacidad para las cargas que aún necesiten. En recomendaciones podemos utilizar esta misma minimización con respecto a un mes y depende de la ciudad, ya que la investigación que encontramos para ciertos lugares puede enviar a camiones de 3.5 en vez de camiones de 12 o 7 toneladas, ya que el objetivo como empresa es que todos los camiones trabajen y pueden generar aún más. Gracias. Gracias. Bueno, una vez concluido nuestro trabajo de mostrar los tres métodos de Simplex, como reflexión final, digamos que es importante saber todo lo que pasa detrás de dar clic en el botón de Solve
un software para resolver un problema de programación lineal. Ciertas iteraciones, cómo funcionan, consideramos que es importante, tanto para desarrollar criterio como para entender lo que pasa dentro del problema. También algo muy importante que vi en ese trabajo es que el hecho de saber las formas de resolución nos ayuda a plantearnos mejores problemas prácticos para la vida profesional. Muchas gracias, eso sería todo.